Compañeros de quinto semestre de TICS, el tema que vamos a exponer a continuación es el diseño de la interfaz de usuario. Cada uno de estos subtemas serán explicados a continuación por los integrantes del equipo. Sin nada más que decir, comencemos. ¿Qué es una interfaz de usuario? El diseño de la interfaz de usuario crea un medio eficaz de comunicación entre los seres humanos y la computadora, siguiendo un conjunto de principios de diseño de la interfaz. El diseño identifica los objetos y acciones de esta y luego crea una plantilla de pantalla que constituye la base del prototipo de la interfaz de usuario. ¿Por qué es importante? Si el software es difícil de usar, fuerza al usuario a cometer errores o si frustra sus esfuerzos para alcanzar las metas, entonces no le gustará sin que importe el poder computacional que tenga. El contenido que entregue o las funciones que ofrezca, la interfaz tiene que estar bien hecha porque moldea la percepción que el usuario tiene del software. ¿Cuáles son los pasos? El diseño de la interfaz del usuario comienza con la identificación de los requerimientos del usuario, la tarea y el ambiente. Una vez identificadas, las tareas del usuario se crean y analizan los escenarios para este, y se define un conjunto de objetos y acciones de la interfaz. Esto forma base para crear la plantilla de la pantalla que ilustra el diseño gráfico y la colocación de iconos, la definición de textos descriptivos, la especificación y títulos de las ventanas y la especificación de aspectos mayores y menores del menú. Con el empleo de la herramienta se hace el prototipo, se implementa en definitiva el modelo de diseño y se evalúa la calidad de resultado. ¿Cuál es el producto final? Se crean los escenarios del usuario y se generan los formatos de la pantalla. Se desarrolla un prototipo de la interfaz y se identifica de manera iterativa. ¿Cómo me aseguro de que lo hice bien? Los usuarios prueban un prototipo de la interfaz y la retroalimentación de esta prueba se utiliza. Reducir la necesidad de que el usuario memorice. Entre más cosas tenga que recordar el usuario, más fácil será que cometa errores al interactuar con el sistema. Es por esto que una interfaz de usuario bien diseñada no sobrecarga la memoria del usuario. Siempre que sea posible, el sistema debe recordar la información pertinente y ayudar al usuario con un escenario de iteración que le ayude a recordar. La interfaz debe diseñarse para disminuir la necesidad de recordar acciones, entradas y los resultados del pasado. Esto se logra dando claves visuales que permiten al usuario reconocer acciones anteriores, en lugar de que tenga que recordarlas. Hacer que lo preestablecido sea significativo. Lo que al principio se dé por preestablecido debe tener sentido para el usuario promedio, pero este debería poder especificar sus preferencias individuales. Sin embargo, debe disponer de la opción de reiniciar para restablecer los valores originales. La distribución visual de interfaz debe basarse en metáfora del mundo real. Permite que el usuario se base en claves visuales que comprenden bien en vez de tener que memorizar una secuencia crítica de iteraciones. 3. Hacer que la interfaz sea consistente. La interfaz debe presentar y obtener información en forma consistente. Esto implica 1. Que toda la información se organice de acuerdo con las reglas de diseño que se presentan en todas las pantallas desplegadas. 2. Que los mecanismos de entrada se limiten a un conjunto pequeño usado en forma consistente en toda la aplicación. 3. Que los mecanismos para pasar de una tarea a otra se definan e implementen de modo consistente. Esto define varios principios de diseño que ayudan a que la interfaz tenga consistencia y permita que el usuario coloque la tarea en curso en un texto significativo. Es importante dar indicadores como títulos en las ventanas, iconos gráficos, código de colores consistentes, etc., que permite al usuario conocer el contexto del trabajo en curso, mantener la consistencia en toda la familia de aplicaciones. Todas las aplicaciones o productos que hay en un grupo deben implementar las mismas reglas de diseño a fin de que se mantenga la consistencia en toda la iteración. Si los modelos iterativos anteriores han creado expectativas en el usuario, no haga cambios a menos de que haya una razón ineludible para ello. 1.2 Análisis y diseño de la interfaz de usuario. Se empieza delineando las tareas orientadas al usuario y la computadora que se requieren a fin de obtener el funcionamiento del sistema para luego considerar los aspectos que se aplican a todos los diseños de la interfaz. Cuando se analiza y diseña la interfaz de usuario,
entran en juego 4 diferentes modelos. Un ingeniero que establece un modelo de usuario, el ingeniero de software que crea un modelo de diseño, el usuario final que nombra un modelo mental o percepción del sistema y los implementadores del sistema que crean un modelo de implementación. Desafortunadamente, cada uno de estos modelos difiere de forma significativa. Es decir, el papel del diseñador de la interfaz es conciliar estas diferencias y obtener una representación consistente de la interfaz. El modelo de usuario establece el perfil de los usuarios finales del sistema. Además, los usuarios se clasifican como principiantes, que son los que tienen poco conocimiento de la aplicación o del uso en general de la computadora. Los usuarios intermitentes, que saben, que tienen tanto un conocimiento semántico razonable de la aplicación, pero tienen poco recuerdo de la información sintáctica. Y por último están los usuarios frecuentes conocedores, que tienen un buen conocimiento tanto semántico como sintáctico, que con frecuencia les despierta el síndrome del usuario poderoso, el que hace que los individuos busquen atajos y modelos de interacción abreviados. El modelo mental del usuario, que es la percepción del sistema, es la imagen del sistema que los usuarios finales llevan en la cabeza. El modelo de implementación combina la manifestación externa del sistema basado en computadora, la vista y sensación de la interfaz con toda la información de apoyo, libros, manuales, videos, archivos de ayuda, entre otros, que describe la sintaxis y semántica de la interfaz. Cuando el modelo de la implementación y el modelo mental del usuario coinciden, quienes utilizan el software por lo general se sienten cómodos con este y lo usan de manera eficaz. Para lograr esta fusión de los modelos, el modelo del diseño debe haberse desarrollado de manera que incluya la información contenida en el modelo de usuario, y el modelo de implementación debe reflejar de manera exacta la información sintáctica y semántica de la interfaz. Por su parte, el proceso de análisis y diseño de la interfaz de usuario comienza en el interior de la espiral e incluye 4 actividades estructurales distintas. Como primer punto tenemos el análisis de la interfaz, que se centra en el perfil de los usuarios que interactúan con el sistema. Esta registra el nivel de habilidad, la comprensión del negocio y la receptividad general hacia el nuevo sistema. También se definen diferentes categorías de usuarios y se recaban los requerimientos de cada una de estas. En la meta del diseño de la interfaz es definir un conjunto de objetos y acciones de esta, que permitan al usuario efectuar todas las tareas definidas en forma tal que cumpla cada meta de la usabilidad definida para el sistema. Por su parte, la construcción de la interfaz comienza por lo general con la creación de un prototipo que permita evaluar los escenarios de su uso. Y por último tenemos la validación de la interfaz, que se centra en la capacidad de la interfaz para implementar correctamente todas las tareas del usuario, incluir todas las variaciones de estas y alcanzar todos los requerimientos generales del usuario. Y como segundo punto, el grado en que la interfaz es fácil de usar y de aprender. Y por último, la aceptación que tiene por parte del usuario como herramienta útil en su trabajo. Como ya se dijo, las actividades descritas en esta sección ocurren de manera iterativa. Por esto no es necesario intentar especificar cada uno de los detalles del modelo de análisis o de diseño en la primera etapa. En los pasos posteriores del proceso se elaboran los detalles de la tarea, la información del diseño y las características de operación de la interfaz. Análisis de la interfaz. Un aspecto clave de todos los modelos del proceso de la ingeniería de software es entender el problema antes de tratar de diseñar una solución. En el caso del diseño de la interfaz de usuario, entender el problema significa comprender 1. A las personas, usuarios finales que interactuarán con el sistema a través de la interfaz. 2. Las tareas que los usuarios finales deben realizar como parte de su trabajo. 3. El contenido que se presenta como parte de la interfaz. Y 4. El ambiente en el que se efectuarán estas tareas. Análisis del usuario. La única manera en la que se logra converger la imagen mental y el modelo de diseño es trabajando para entender a los usuarios y la forma en que usarán el sistema para ello. Se utiliza información procedente de una variedad amplia de fuentes. Entrevistas. Esto se logra en reuniones individuales o a través de grupos de enfoque. Información de ventas. El personal de ventas habla con los usuarios. Información de mercadotecnia. El análisis de mercado es invaluable para la definición de segmentos de mercado y para la comprensión sobre cómo usará el software en formas sutilmente distintas cada uno de estos segmentos. Información de apoyo.
constituye la fuente de información más probable acerca de lo que funciona y de lo que no, lo que les gusta a los usuarios y lo que les desagrada, qué características generan preguntas y cuáles son fáciles de usar. Análisis y modelado de la tarea, casos de uso. Se desarrolla con el objeto de mostrar la forma en la que un usuario final lleva a cabo alguna tarea específica relacionada con el trabajo. En la mayoría de las veces, el caso de uso se escribe en un estilo informal, un simple párrafo en primera persona. Elaboración de la tarea. Paso a paso, también llamada descomposición de funciones o refinamiento Flipside, por etapas, como un mecanismo para mejorar las tareas y el procesamiento requeridas para el software realiza alguna función. Elaboración del objeto. En vez de centrarse en las tareas que debe realizar un usuario, puede examinar el caso de uso y la demás información obtenida del usuario para extraer los objetos físicos que usa el diseñador de interfaces. Estos objetos se dividen en clases, se definen los atributos de las clases y la evaluación de las acciones aplicadas a cada objeto proporcionada. Análisis del flujo del trabajo. Esta técnica permite entender cómo se efectúa un proceso de trabajo cuando están involucradas varias personas y roles. Representación jerárquica. Este proviene de la elaboración paso a paso de cada tarea identificada para el usuario. Análisis del contenido de pantalla. Durante esta etapa de análisis de la interfaz se toma en cuenta el formato y la estética del contenido, según la despliega la interfaz. Entre las preguntas planeadas y respondidas se encuentran las siguientes. Se asignan diferentes tipos de datos a sitios consistentes en la geografía de la pantalla. Por ejemplo, las fotografías aparecen siempre en la esquina superior derecha. El usuario puede personalizar la ubicación del contenido en la pantalla. Se asigna una identificación apropiada a todo el contenido que hay en la pantalla. Si se presenta un reporte grande, cómo debe dividirse para facilitar su comprensión. Se dispondrá de mecanismos para pasar directamente información resumida de grandes conjuntos de datos. Las respuestas a esta y otras preguntas que ayudan a establecer los requerimientos de la presentación del contenido. Análisis del ambiente de trabajo. Las personas no realizan aisladas su trabajo, están influidas por la actividad que las rodea, las características físicas del sitio del trabajo, el tipo de equipo que usan y las relaciones laborales que tienen con las demás personas. Si los productos que usted diseña no se ajustan al ambiente, su uso será difícil o frustrante. En ciertas aplicaciones se coloca la interfaz de usuario de un sistema basado entre una computadora en una ubicación amigable, con iluminación adecuada, buena altura de la pantalla, acceso fácil al teclado, etc. Pero en otras, como en una fábrica o en la cabina de un avión, la iluminación es menos que buena, el ruido es notable, un teclado o ratón no son opción y la posición de la pantalla no es la ideal. Tema 1.4. Etapas del diseño de la interfaz. Una vez concluido el análisis de la interfaz, todas las tareas, objetos y acciones requeridas por el usuario final habrán sido identificadas en detalle y comenzará la actividad del diseño de la interfaz. El diseño de la interfaz, como todo el de la ingeniería de software, es un proceso iterativo. Cada etapa del diseño de la interfaz de usuario ocurre varias veces en las que se elabora y refina la información desarrollada en la etapa anterior. Patrones de diseño de la interfaz de usuario. Las interfaces de usuario gráficas se han vuelto tan comunes que ha surgido una amplia variedad de patrones de diseño de ellas. Aspectos de diseño. A medida que evoluciona una interfaz de usuario, casi siempre surgen 4 aspectos comunes del diseño: tiempo de respuesta, herramienta de ayuda para el usuario, manejo de información errónea y leyenda de comandos. Desafortunadamente son muchos los diseñadores que no enfrentan estos aspectos hasta que es relativamente tarde en el proceso de diseño. A veces sucede que la primera sospecha de que existe un problema no ocurre hasta que ya existe un prototipo operativo. El tiempo de respuesta es la queja principal en muchas aplicaciones interactivas. En general se mide desde el momento en el que el usuario ejecuta alguna acción de control. El tiempo de respuesta tiene 2 características importantes: longitud y variabilidad. La variabilidad se refiere a la desviación del tiempo de respuesta promedio y por muchos aspectos es su característica más importante. Herramientas de ayuda. En la mayor parte de los casos, el software moderno brinda herramientas de ayuda en línea que permiten al usuario obtener las respuestas para sus preguntas o resolver un problema sin tener que salir de la interfaz. Cuando se consideren las herramientas de ayuda, deben tomarse en cuenta varios aspectos del diseño. Estos aspectos pueden ser: habrá ayuda para todas las funciones del sistema y en todo momento durante la interacción con este.
Las opciones incluyen ayuda para un solo subconjunto de todas las funciones y acciones para todas las funciones. ¿Cómo pedirá ayuda el usuario? Las opciones incluyen un menú, una tecla de función especial o un comando ayuda. Manejo de errores. Los mensajes de error y las advertencias son malas noticias que llegan a los usuarios desde sistemas interactivos cuando algo sale mal. En el peor de los casos, los mensajes de error y advertencias dan información inútil o equívoca y solo sirven para aumentar la frustración del usuario. En general, todo mensaje de error o advertencia producida por un sistema interactivo debería tener las siguientes características. El mensaje debe describir el problema en un lenguaje que entiende el usuario. El mensaje debe dar consejos constructivos para corregir el error. El mensaje debe indicar cualesquiera consecuencias negativas del error para que el usuario pueda revisarlas a fin de asegurarse de que no haya tenido lugar. El mensaje debe estar acompañado de una clave audible o visual y el mensaje no debe juzgar. Leyendas del menú y de los comandos. Hoy día el uso de interfaces orientadas a las ventanas y de apuntar y tomar ha reducido la dependencia de los comandos escritos, pero algunos usuarios avanzados aún prefieren un modo de interacción orientado a los comandos. Cuando se dan comandos o leyendas en el menú como un modo de interactuar, surgen ciertos aspectos relacionados con el diseño. Toda opción de menú tiene un comando correspondiente. ¿Qué forma tendrán los comandos? Las opciones incluyen una secuencia de control, por ejemplo, Alt-P, teclas de función o palabras escritas. ¿Cuán difícil será aprender y recordar los comandos? ¿Qué puede hacerse si se olvida un comando? Los comandos pueden ser personalizados o abreviados por el usuario. Las leyendas del menú se explican por sí mismas en el contexto de la interfaz. Son conscientes los submenús con la función implicada por un tema maestro del menú. Como ya se dijo, en todas las aplicaciones deben establecerse convenciones para el uso de los comandos. Accesibilidad de la aplicación. La accesibilidad para los usuarios e ingenieros de software que tengan discapacidades físicas es un imperativo por razones éticas, legales y comerciales. Brindan lineamientos específicos para la tecnología de ayuda y se abocan a las necesidades de quienes tienen discapacidades visuales, auditivas, motrices, del habla y de aprendizaje. Internacionalización. Las interfaces de usuario deben emplearse para que incluyan un núcleo general de funcionalidad que se distribuya a todos aquellos que utilicen el software. Las características de localización permiten que la interfaz se personalice para un mercado específico. Entonces, iniciaremos con el diseño de una interfaz para los web apps. Y con esto debemos iniciar hablando con lo que dice Nix. Dix afirma que debe diseñarse una interfaz de modo que responda a 3 preguntas para el usuario final. Estas vienen siendo: ¿dónde estoy? ¿Qué puedo hacer ahora? Y dónde he estado, hacia dónde voy. Esto es un antesala ante los principios de los lineamientos del diseño de la interfaz. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque el dónde estoy representa una cosa. La interfaz debe dar una indicación de lo que va a ser la web app a la que se ha accedido. Y segunda, informar al usuario de su localización en la jerarquía del contenido. ¿Qué tanto voy a poder acceder dentro de la aplicación como un usuario y no como administrador? Y segunda, ¿qué puedo hacer ahora? En la interfaz siempre se debe ayudar al usuario a entender sus opciones actuales. ¿Cuáles son sus funciones que están disponibles? ¿Qué vínculos están vivos? ¿Y qué contenido es relevante? Y por último, vamos a decir de dónde he estado hacia dónde voy. Esto es más que nada en la interfaz, ¿no? Porque debemos facilitar la navegación. Para ello debemos disponer un mapa, un menú. Esto es implementando de que sea fácil de entender y además que se indique. Esto va a lograr que el usuario sepa dónde está, dónde ha estado y por último pueda navegar libremente para buscar los contenidos que sean requeridos durante toda su estancia dentro de la aplicación. Entrando en el tema principal, que es los principios y alineamientos del diseño de la interfaz, vamos a empezar con este texto que está aquí, el cual nos dice: la interfaz de usuario de una web app es la primera impresión que se recibe, sin importar el valor de su contenido ni la sofisticación de sus capacidades y servicios de procesamiento, así como el beneficio general de la web app en sí. Una interfaz mal diseñada siempre va a decepcionar al usuario potencial y en realidad hará que éste vaya a cualquier otro sitio. Por ende, tenemos que tener en cuenta que nuestra interfaz o nuestros principios y lineamientos de la interfaz tienen que constar de varios puntos para que el usuario no se pierda, no le sea feo
y asimismo puede entrar de manera orgánica dentro de todas estas aplicaciones o esta interfaz que estamos creando. Uno de estos temas viene siendo supervisión, comunicación y consistencia. Ahora bien, entrando a temas de mantenimiento, tenemos que tener en cuenta la autonomía, la eficiencia, la flexibilidad, centrarse y por último, hablando de leyes que van a mantener el orden dentro de nuestro código, la ley de fit. Vamos a ir desenglosando cada uno porque hay más de estos temas. Además, varios de estos puntos se deben tomar en cuenta, de los cuales vamos a tomar los más importantes y los vamos a resumir. Empezando por el primero, la previsión. En esta web app se debe diseñarse de modo que prevea que el siguiente movimiento del usuario, con tal de que el usuario no haga cosas extrañas ni movimientos que el administrador o los creadores no tengan en cuenta. Debemos considerar todas las posibilidades que el usuario pueda intentar dentro de esta aplicación. Siguiente punto sería la comunicación. Esta web app debe comunicar el estado de cualquier actividad iniciada por el usuario. Consiguiente de ello sería la consistencia. El uso de controles de navegación, menú, icono y estética. Color, forma, distribución que debe ser consistente en la web app. Esto con el fin de que si tenemos colores sea relacionado con todo el entorno, no sea un color que desentone, sino que esté de acuerdo al tema y a la caracterización que tenemos ya en todo el ecosistema. Como siguientes puntos debemos hablar de la autonomía controlada. Por medio de esta, la interfaz debe facilitar el movimiento del usuario a través de la web app, pero lo debe hacer de manera que obligue a respetar las convenciones que se hayan establecido por la aplicación. Es decir, el usuario va a tener cierto rango para moverse y cierto rango para tener maniobra libre dentro de la web app. Esto para poder darle el margen por donde se debe mover. También con ello debemos asegurar la eficiencia, que es el siguiente punto, ya que en su diseño y su interfaz se deben optimizar de manera de que el trabajo del usuario sea fácil y eficiente en este caso. La flexibilidad importa mucho porque la interfaz debe tener suficiente flexibilidad para permitir que algunos usuarios realicen tareas directamente y que otros usuarios exploren la aplicación de manera cómoda, aleatoria y al gusto de cada uno, ¿no? Y por último debe ser centrada, ya que la interfaz tiene que tener un contenido presente y mantenerse centrada en el curso de tareas en curso del usuario. Es decir, presentar tal vez un menú por aquí, un icono por allá. Sin embargo, la acción que está haciendo el usuario debe estar presente en todo momento y no se debe perder. Debemos también tener en cuenta la reducción de la latencia. Esta nos dice explícitamente, en vez de hacer que el usuario espere a que termine alguna operación interna, la web app debe usar tareas múltiples de manera que permita al usuario continuar con su trabajo mientras finaliza la operación. Es decir, darle una amplitud de hacer trabajos a segundo plazo mientras él está haciendo un trabajo extra o el trabajo principal y tenga, por ejemplo, se está descargando una imagen, un video o un audio en específico. También debemos tener en cuenta el aprendizaje, ya que debe diseñarse para minimizar el tiempo de aprendizaje y una vez aprendida, minimizar el que se dedique a reaprender cuando se regrese a la web app. Por consiguiente, también debemos usar metáforas, ya que una interfaz que use una metáfora de interacción es más fácil de aprender y de usar, en la manera de que la metáfora sea apropiada para la aplicación y el usuario. También hay que mantener integridad en los productos de trabajo, mantener la legitimidad y dar seguimiento del estado. Con este último hablamos que resulte apropiado o debe darse seguimiento al estado de interacción del usuario y guardarlo, de este modo que pueda salir y volver más tarde para recuperarlo en donde haya quedado. En este caso hablamos específicamente de las cookies, ya que sabemos bien que en las páginas web, pero en este caso también en las web app, pueden ser utilizadas para guardar nuestro último usuario o nuestra última entrada, ¿no? Por consiguiente, también vamos a hablar de la navegación visible, ya que una interfaz de web app bien diseñada da la ilusión de que los usuarios están en el mismo lugar y con el trabajo llevado a ellos. Entonces, con estos puntos ya dados, podemos decir de una manera certera, una interfaz bien diseñada mejora la percepción que tenga el usuario del contenido o de los servicios provistos por el sitio. No necesita ser espectacular, ni tampoco demasiado minimalista, pero siempre debe estar bien estructurada y con ergonomía apropiada. 1.6 Evaluación del diseño. Una vez que se crea un prototipo operativo de la interfaz del usuario, debe evaluarse con objeto de determinar
si satisfacen las necesidades de éste. La evaluación abarca un espectro de formalidad que va desde una prueba de manejo informal, en la que el usuario da retroalimentación instantánea a un estudio diseñado formalmente que utilicen métodos estadísticos para evaluar cuestionarios que respondería una población de usuarios finales. El ciclo de evaluación de la interfaz de usuario toma la forma que se aprecia en la figura 1.5. Una vez terminado el modelo de diseño, se crea un prototipo de primer nivel. Este es evaluado por el usuario, quien hace comentarios directos acerca de la eficacia de la interfaz. Además, se emplean técnicas formales de evaluación, tales como cuestionarios, hojas de calificación, etc., de las que se extrae información. Las modificaciones del diseño se hacen con base en las aportaciones de los usuarios, y así se crea el siguiente nivel de prototipo. El ciclo de evaluación continúa hasta que ya no es necesario modificar más el diseño de la interfaz. Una vez construido el prototipo, se reúnen varios datos cualitativos y cuantitativos que ayuden a evaluar la interfaz. Para obtener los datos cualitativos, se distribuyen cuestionarios a los usuarios del prototipo. Las preguntas pueden ser de respuesta simple, sí o no, de respuesta numérica, de escala de aprobación, de respuesta porcentual o de respuesta abierta. Si se desea obtener datos cuantitativos, puede llevarse a cabo alguna forma de estudio de tiempo. Se observa a los usuarios durante la interacción y se obtienen datos que se utilizan como guía para la modificación de la interfaz. En resumen, la interfaz de usuario es presumiblemente el elemento más importante de un sistema o producto basado en computadora. Si la interfaz estuviera mal diseñada, afectaría mucho la capacidad del usuario de aprovechar el poder computacional y el contenido de información de una aplicación. En realidad, una interfaz defectuosa haría que fallara incluso una aplicación bien diseñada y con una buena implementación.